Hola jovencitos, bienvenidos al curso de química. El día de hoy vamos a ver la estructura de la tabla periódica actual. Comencemos. Recuerden que la tabla periódica actual fue diseñada por Alfred Werner, pero fue explicada, fue expuesta por Henry Moseley en el año de 1915. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico creciente, o sea, de acuerdo a zetita, ¿ya? Y va a ir este ordenamiento de izquierda a derecha. Entonces, el primer elemento químico que va a tener menor número atómico va a estar ubicado en la parte izquierda, ¿no? Porque va de izquierda a derecha. ¿Y quién es el elemento químico que tiene menor número atómico? Viene a ser el hidrógeno. El hidrógeno tiene como número atómico 1. Por lo tanto, es el primer elemento químico de la tabla periódica. Después nos dirigimos hacia la derecha y encontramos a quién, al helio, que es el segundo elemento en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque su número atómico es 2. Después tendremos al litio, que tiene un número atómico de 3, le sigue el berilio, que tiene un número atómico de 4, el boro, que tiene un número atómico de 5, y así sucesivamente. Por lo tanto, la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico, o sea, acetita, pero está en forma creciente y se ordena de izquierda a derecha. Ya, recuérdenlo. La tabla periódica actual está conformada o está formada por periodos y columnas. Hablo de periodos cuando me refiero a las filas, es decir, en este caso, los elementos químicos están ordenados de manera horizontal. Esos vienen a ser los periodos, elementos químicos ordenados de manera horizontal, o llamados también filas, ¿no? Filas o periodos. Hablo de columnas cuando me refiero a quién, a que los elementos químicos están ordenados de manera vertical. ¿Ya? Columnas viene a ser el ordenamiento vertical de los elementos químicos. Ahora, ¿cuántos periodos hay? En la tabla periódica encontramos 7 periodos. Miren, tenemos primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto, sexto y séptimo periodo. Ya encontramos 7 periodos en la tabla periódica. ¿Cuántas columnas vamos a encontrar en la tabla periódica? Encontramos 18 columnas. 18 columnas. Recuerden que las columnas también son llamadas familias o grupos. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos 18 columnas. Lo vamos a contar. Primera columna, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciseisavo, diecisietavo y dieciochoavo. Por lo tanto, la tabla periódica está conformada por 18 columnas, que son llamadas también familias o grupos. Ahora, como son llamadas familias o grupos, eso quiere decir que los elementos químicos que me conforman una columna van a tener propiedades químicas semejantes, propiedades químicas parecidas, ¿no? Por eso se llaman familia, ¿no? En una familia los miembros se parecen, ¿cierto? Es por eso que en las columnas los elementos químicos que conforman una columna tienen propiedades químicas similares. Entonces, eso quiere decir que tenemos aquí, por ejemplo, la primera columna. Eso quiere decir que el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio se parecen, tienen propiedades químicas semejantes, al igual en la segunda columna. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio también se parecen, y lo mismo sucede con las demás columnas. Todos los elementos químicos que conforman una columna tienen propiedades químicas similares. En cambio, en caso de los periodos que van de forma horizontal, en caso de los periodos, los elementos químicos no se parecen, por lo tanto, tienen propiedades químicas diferentes. Ojo con eso, ¿ya? En caso de los periodos, los elementos químicos tienen propiedades diferentes. Y en caso de las columnas, que son llamadas también grupos o familias, los elementos presentan propiedades químicas similares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? Tiene 7 periodos. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 18 columnas.
¿de acuerdo? Ahora, recuerden que la tabla periódica está conformada por 118 elementos químicos descubiertos hasta el día de hoy. ¿Ya? No se olviden. Ahora vamos a ver la clasificación de la tabla periódica. A la tabla periódica lo vamos a clasificar en dos grupos. Si digo grupos, estoy hablando de columnas, ¿cierto? Lo vamos a clasificar en el grupo A y en el grupo B. El grupo A se van a encontrar en los extremos de la tabla periódica. Tenemos aquí al grupo A y también tenemos por aquí al grupo A. Se encuentran en los extremos de la tabla periódica. En cambio, el grupo B se van a encontrar en el centro de la tabla periódica. El grupo B se encuentra en el centro de la tabla periódica. El grupo A es llamado también los grupos representativos, ¿ya? El grupo A llamado también grupos representativos. Y el grupo B son llamados también los grupos de transición. ¿Cuántos grupos A tenemos? Tenemos 8 grupos A, que va desde el 1A hasta el 8A. ¿Y cuántos grupos de transición o grupos B tenemos? Tenemos también 8 grupos B, que van desde el 1B hasta el 8B. ¿Ya? 8B. Por lo tanto, tenemos 8 grupos representativos o llamados también grupo A y tenemos 8 grupos de transición o llamados también grupos B. ¿Ya? Ahora, lo que nos importa ver a nosotros solamente es el grupo A. No vamos a ver nada lo que corresponde al grupo B. ¿Ya? El grupo B ya lo verán cuando están en segundo de secundaria, tercero de secundaria. Por el momento, nosotros solo vamos a tocar al grupo A, al grupo representativo que se encuentran al extremo de la tabla periódica. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, vamos a hablar del grupo A. El grupo A, chicos, como les decía, se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el extremo de la tabla periódica, ¿cierto? Y tenemos que va desde el grupo 1A hasta el 8A. Por lo tanto, en este primer extremo, aquí en este extremo, tenemos a dos grupos A, al grupo 1A y al grupo 2A. Y después nos vamos al otro extremo de la tabla periódica, ¿no? A todo este extremo. Y tenemos de aquí, si aquí se quedó en 2A, aquí continuará con 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Lo que nos importa saber de estos grupos, de esta familia, es saber su nombre. Cada grupo, cada columna, cada familia tiene un nombre. Por ejemplo, el 1A, su nombre es de esta familia, los alcalinos. El grupo A son el grupo de los alcalinos. El 2A son el grupo de los alcalinos térreos. El grupo 3A son la familia de los boroides, el grupo de los boroides. ¿Por qué boroides? Porque el que está encabezando viene a ser el boro, encabeza toda esta familia. Por lo tanto, viene a ser la familia o el grupo de los boroides. El 4A se llaman el grupo de los carbonoides, porque el quien encabeza es el carbono. El 5A se llaman los nitrogenoides, porque quien encabeza es el nitrógeno. El 6A son los oxigenoides, no, se llaman los anfígenos o llamados también calcógenos. El 7A son el grupo de los halógenos y el 8A es el grupo que tú ya los conoces llamados los gases nobles, ¿ya chicos? Entonces, vamos a ver a más detalle cada grupo. Miren, aquí, entonces la tabla periódica se puede clasificar según su nombre típico o familia, ¿no? Tenemos al grupo A, llamado también los grupos de los elementos representativos, y tenemos al grupo B, que son los elementos de transición. ¿Ya? Miren, aquí tenemos entonces los grupos que van del 1A hasta el 8A. Y tenemos también aquí al grupo B, del 1B hasta el 8B. No vamos a tocar el grupo B, lo vamos a dejar. Lo que nos importa nada más saber es el grupo A por el momento. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos aquí que el grupo A son llamados los alcalinos, el 2A los alcalinos térreos. Ahorita lo vamos a ver a más detalle en la siguiente diapositiva. Recuerden que el grupo A se encuentra en los extremos de la tabla periódica y el grupo B se encuentra en el centro de la tabla periódica. Entonces, aquí vamos a ver todas las familias con respecto al grupo A. Tenemos aquí el 1A que vienen a ser la familia de los alcalinos, el 2A, que son la familia de los alcalinos térreos, solamente que se ha aumentado térreos. El 3A es la familia de los, ¿quién está encabezando el 3A?
esta columna? El boro, ¿no? Por lo tanto, es la familia de los boroides. El 4A es la familia de los carbonoides, porque quien está encabezando toda esta familia viene a ser el carbono. El 5A es la familia de los nitrogenoides, porque quien está encabezando la familia, el nitrógeno, ¿no? El 6A es la familia de los oxigenoides, no, es la familia de los anfígenos o llamados también calcógenos. El 7A es la familia de los halógenos y el 8A es la familia que ya tú lo conoces llamado los gases nobles. Ahí tenemos los 8 grupos A, del 1A hasta el 8A. Recuerden que están expresados en números romanos, ¿ya? En números romanos. Ahora, lo que tenemos que aprender son los elementos químicos que están formando parte de estas familias. Por ejemplo, en el 1A tenemos al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Para esto tú ya tienes que estar familiarizándote con los símbolos de los elementos químicos, ¿no? Símbolo del hidrógeno, H. Símbolo del litio, Li. Símbolo del sodio, Na. Símbolo del potasio, una K. Del rubidio, Rv. Del cesio, del francio, Fr. Ya tú tienes que familiarizarte ya con los símbolos de los elementos químicos. Pero ¿cómo nos vamos a acordar qué elementos químicos están conformando una familia? Nos vamos a acordar mediante mnemotecnias. Por ejemplo, en la familia de los alcalinos, para acordarnos, tenemos la siguiente mnemotecnia. Los alcalinos son el 1A. ¿Cómo nos vamos a recordar? Hoy Lina quiere robar el corazón de Francisco. ¿Ya? A ver, ¿qué elementos químicos quiero que te aprendas por el momento? No quiero que te aprendas todo, solamente quiero que te aprendas los elementos más importantes del 1A. Quiero que te aprendas el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio. Hoy Lina quiere, nada más. Hoy Lina quiere hidrógeno, litio, sodio y potasio. Para el 2A tenemos la siguiente mnemotecnia. 2A, familia de los alcalinos térreos. Tenemos Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Miren, Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. ¿Qué elementos quiero que te aprendas de aquí? Belinda, berilio, Magali, magnesio, cantan. Belinda y Magali cantan, ¿de acuerdo? Quiero que te aprendas nada más 3 elementos químicos principales de los alcalinos térreos. Ahora nos vamos a ¿dónde? Al 3A, que es la familia de los boroides. ¿Cómo nos vamos a acordar? Por la siguiente mnemotecnia. El buen alumno ganó incentivos por talento. Miren, el buen alumno ganó incentivos por talento. ¿Qué elementos químicos quiero que te aprendas de aquí? Solamente el boro, el aluminio y el galio. También te puedes acordar con la siguiente mnemotecnia, boroides, ¿ya? El buen alumno Galindo, ¿te acuerdas de tu compañero Galindo, ya? El buen alumno Galindo. Boro, buen, aluminio, alumno, y Galindo, galio. Buen alumno Galindo. Grupo de los boroides. Estos 3 elementos químicos quiero que te recuerdes. Nos vamos con los carbonoides. ¿Cuál es la mnemotecnia para los carbonoides? Tenemos el 4A. Consigue guerra sin plomo. En este caso quiero que te aprendas todos, porque aquí todos los elementos son conocidos. Tenemos consigue guerra sin plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. ¿Ya? De nuevo, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Pb es plomo. ¿De acuerdo? Pb es plomo. Ahora nos vamos con el 5A. ¿Con qué mnemotecnia vamos a aprender a la familia de los nitrogenoides? Con la siguiente. No pregunte hasta saber bien. No pregunte hasta saber bien. Yo sé que hasta es con H, pero lo estamos haciendo de manera para acordarnos. No pregunte hasta saber bien. ¿Qué elementos químicos quiero que te aprendas? Solamente el nitrógeno, el fósforo, el astato, ya, y si puedes el antimonio, ya, pero principalmente el nitrógeno, el fósforo y el astato. No preguntes hasta saber.
No preguntes hasta saber. Esos elementos químicos quiero que te aprendas. Del 6A tenemos a los anfígenos, familia de los anfígenos. ¿Cuál es la mnemotecnia? O, sí, señor, te pongo. O, oxígeno, sí, azufre, señor, selenio, teluro. El polonio ya no quiero que te acuerdes. Ya quiero que te acuerdes oxígeno, azufre, selenio y teluro. O sí, señor, te. O sí, señor, te pongo, ¿no? O sí, señor, te pongo. La 7A tenemos a la familia de los halógenos. ¿Cuál es la mnemotecnia? Tenemos la siguiente. Flor y Clara bromean y atacan. Flor y Clara bromean y atacan. Flor, flúor, Clara, cloro, bromean, bromo, bromean y de yodo, atacan de astato. Quiero que te aprendas solamente flúor, cloro, bromo y yodo. Flor y Clara bromean y atacan, ¿ya? Pero solamente hasta yodo quiero que te aprendas. Y en caso de los gases nobles, te vas a aprender los 6 gases nobles, ¿no? Que son la familia del 8A. ¿Cuál es la mnemotecnia? Ya lo sabemos. Este nene ardiente quiere ceviche de ricotón. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso vendrían a ser los elementos químicos del grupo A, o llamado también el grupo de los elementos representativos, ¿ya? Que va del 1A hasta el 8A. En caso del grupo de los elementos de transición que se encuentran en el centro, los elementos de transición, miren que son todos ellos, les mencioné que no vamos a enfocarnos en ellos, no vamos a aprender. Cuando ya ustedes estén en segundo de secundaria, tercero de secundaria, recién lo van a ver a los elementos químicos del grupo B. Pero ¿qué elementos es importante que te familiarices, no? Ya, ustedes tienen que saber el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, la plata, Ag, el oro, Au, el mercurio, Hg, ya que son elementos que están presentes en el grupo B. Ya tenemos también al zinc. Estos elementos más importantes tienen que estar en tu cabecita, pero recuerda que ellos pertenecen al grupo B, al grupo de transición. Ahora te preguntarás también, ¿no? Miss, aquí veo que todos estos elementos no están dentro de la tabla periódica, están como que estuvieran fuera de la tabla. Y sí, tienes razón, están fuera de la tabla periódica, pero todos estos elementos químicos van a pertenecer al grupo 3B. Si ustedes ven, hay un espacio vacío en el grupo 3B, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un espacio vacío? Porque no se puede colocar a todos estos elementos en el 3B y todos estos elementos pertenecen al 3B. Como no alcanzó espacio en la tabla periódica, estos elementos químicos lo pusieron fuera de la tabla periódica, pero se sobreentiende que todos tienen que estar en el grupo 3B. Y son la familia de los lantánidos y la familia de los actínidos que pertenecen al grupo 3B. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, entonces, estamos viendo la clasificación de los elementos por familia, ¿no? Según el nombre de las familias. A la tabla periódica también lo podemos clasificar según sus propiedades químicas y físicas. Y lo vamos a clasificar en 3. En metales, en los no metales y en los metaloides. Los metales vienen a ser todos los elementos químicos que están pintados de color carne, de color rosadito, ¿no? Ya todos ellos son los metales. Recuerden que los metales representan el 80% de la tabla periódica. Eso quiere decir, ¿no? Que en mayor proporción representan los metales, ya que constituyen el 80% de todos los elementos químicos, ¿ah? Hay más elementos metálicos en la tabla periódica. Después están los no metales que se encuentran al extremo derecho de la tabla periódica. Y por último tenemos a los metaloides. Los metaloides son 8 elementos. ¿Y por qué se llaman metaloides? Porque los metaloides es un grupo de elementos que están entre los metales y los no metales. Quiere decir que quiere parecerse a un metal, pero a veces quiere ser un no metal. Tiene propiedades químicas y físicas parecidas a los metales y también parecidas a los no metales. Recuerda que los metales se oxidan, ¿ah? Ellos se oxidan. Por lo tanto, si ellos se oxidan, ¿pierden o ganan electrones? Ah, ellos pierden electrones. Y cuando un átomo pierde electrón, ¿cómo se carga? ¿De manera positiva o negativa?
de manera positiva, lo cual se le llama catión, ¿no? Entonces recuerden que los metales se oxidan, por ende pierden electrones y forman cationes. En cambio, los no metales no se oxidan, ellos no se oxidan, ¿ya? No se oxidan. Como no se oxidan, ellos no pierden electrones. Si no pierden, ellos ganan, ¿cierto? Ellos tendrán que ganar. Como ellos ganan, ¿qué forman? Ellos forman aniones que son con carga negativa, acuérdense, catión positivo. Anión es negativa, carga negativa porque ellos ganan electrones. Y los metaloides, recuerda que son solamente 8 elementos químicos. ¿Quiénes son? Son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Son solamente 8. Cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son metaloides? El boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el teluro, polonio y astato. ¿Ya? Entonces, recuerda que según las propiedades químicas y físicas de los elementos químicos, podemos dividir a la tabla periódica o clasificar a la tabla periódica en 3 grupitos. Los metales, que son los más abundantes, ya que representan un 80% de la tabla periódica, los no metales y los metaloides, ¿no? Metaloides que están entre los metales y no metales y tienen propiedades químicas y físicas parecidas a los metales y a los no metales. ¿Cuántos metaloides hay? Hay 8 metaloides. Muy bien. Por último, vamos a clasificar a la tabla periódica según su estado físico y lo vamos a clasificar también en 3, el estado físico, ¿no? Según su estado. Pueden estar en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. En la tabla periódica tenemos 11 elementos químicos en estado gaseoso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en estado gaseoso? El oxígeno, el hidrógeno, N de nitrógeno, el cloro y el flúor. ¿Hasta aquí cuántos tenemos? Tenemos 5 elementos que están en estado gaseoso. Y si se dan cuenta, miren, debajo de estos elementos químicos hay un número 2. Eso quiere decir que son elementos químicos diatómicos, 2 átomos, ¿ya? El O2, que es el aire que respiramos, el oxígeno, ¿no? El H2, el hidrógeno también que se encuentra en estado gaseoso. El nitrógeno, que es un gas importante para las bacterias, recuérdenlo. El cloro también que se encuentra en estado gaseoso. Entonces, estos elementos son diatómicos, porque ¿qué cosa tienen? Tienen el número 2, ¿no? Que indica 2 átomos. Y después tenemos a los gases nobles. Los gases nobles, todos son gases, ¿no? Por eso se llaman gases nobles. ¿Cuántos gases nobles hay? 6 gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ah, te habrás dado cuenta que debajo de ellos no hay ningún número, pero se sobreentiende que hay un 1. Por lo tanto, estos gases son monoatómicos. En cambio, estos gases son diatómicos porque lo encontramos en forma de 2 átomos, ¿ya? El oxígeno, por ejemplo, ¿no? El oxígeno molecular, que siempre lo vamos a encontrar en forma de O2. Es un gas diatómico, ¿ya? Entonces, 5 elementos gaseosos diatómicos y 6 elementos químicos monoatómicos, que son los gases nobles. 5 más 6 es 11 elementos químicos que encontramos en estado gaseoso. Después también tenemos elementos en estado líquido. ¿Cuántos elementos en estado líquido encontramos en la tabla periódica? Encontramos solamente 2, ¿cierto? ¿Quiénes son? Hg, mercurio, y Br, que es el bromo. El mercurio, que viene a ser un elemento metálico, ¿no? Pero en estado líquido. Metal, es un metal en estado líquido. En cambio, el bromo es un no metal. No metal en estado líquido, él es metal en estado líquido. Y si se dan cuenta, el bromo también tiene un 2 debajo de él, ¿no? Por lo tanto, al bromo lo encontramos como elemento diatómico también. Entonces, tenemos 11 elementos en estado gaseoso, 2 elementos en estado líquido que nunca debes de olvidarte, el mercurio y el bromo, jamás, ¿ya? Por ejemplo, el mercurio, ¿en dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar a nivel de los termómetros, ¿no? En casa cada uno tenemos un termómetro, ¿cierto? Que sirve para medir la temperatura. Y allí el que mide la temperatura viene a ser el mercurio, ¿ya chicos? Que se encuentra en estado líquido. El bromo lo encontramos en un montón de tinturas que sirven para teñir. Entonces, los demás elementos se van a encontrar en estado sólido.
solamente encontramos 2 en estado líquido y 11 en estado gaseoso. Y después todos los elementos van a estar en estado sólido. Por lo tanto, pregunto, eh, ¿en qué estado se encuentran mayormente los elementos? Se encuentran en estado sólido, ¿no? ¿En qué estado se encuentran en menor cantidad los elementos químicos? En estado líquido, muy bien, porque solamente hay 2, mercurio y bromo. ¿Ya? Entonces, muy bien, chicos, con eso estaríamos culminando en cuanto a la estructura actual de la tabla periódica.